Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este ONUS, la batalla de Roma contra Cartago, y un poquito de recordatorio del vídeo anterior. Nada, poca cosa, poca chicha aquí. Muchas tortas, ha habido muchas tortas, ha habido bajas por parte de los romanos, que, bueno, pues unos civiles armados que se fueron para su casa y poquito más, ¿vale? Lo demás, bastantes impactos. Aquí este general romano, pues que lo tiene bastante difícil, y bueno, vamos a ver cómo se las gasta el romano para intentar pues salir un poquito airoso, porque aquí ya veis que está bastante tocado, aunque aún le queda un montón de vida, ¿vale? Le queda bastante vida, le queda bastante, sí, le queda bastante vida, pero oye, ahí está aguantando el tipo. Por lo demás, vamos a empezar. ¿Con quién le tocaría? Le tocaría a los romanos. Bien, pues los romanos tendrán que escoger por aquí una cartita en la cual pues pueda pues mirar fácilmente, ¿vale? Reforzar unidad. Va a utilizar esta carta. Para reforzar esta de aquí. Y activar todas las unidades. Además, todas ellas tienen +1 este turno. Puedes activar todas las unidades montadas. Y puedes activar 2 unidades. Vamos a ver. Si yo cojo activar todas las unidades, no me interesa de momento activar todas las unidades, ¿vale? Esta de aquí se va a quedar, pero 2 sí me puede venir bien. 2 me pueden venir fenomenal. Esta podría cargar aquí. Y hacer bastante pupa, ¿vale? Y después mover esta, por ejemplo, mover hacia ese lado. Y ni tan mal. Lo que pasa es que, claro, si ataco aquí y los elefantes se mueven, bueno, los elefantes no se podrían mover porque si no se solapan. Hay que tener cuidado aquí con la estrategia, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado aquí con la estrategia y la táctica. Por cierto, estos se están tocando y no se tendrían que tocar. Ahí. Vale, venga, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a activar 2 unidades. Fijaros que se está quedando sin cartas. Y ahora solo va a poder recuperar una. Pero es que es muy importante este de aquí, ¿vale? Es importante, aunque la unidad vencedora sí. Venga, vamos a hacer esto. Venga, activamos 2 y recuperamos 2. Lo primero, va a recuperar 2. Vamos a coger nuestras pincitas. Va a recuperar aquí 2, ¿vale? Una y 2 impactos. De aquí de una unidad, ¿vale? Esta unidad se cura 2, fenomenal. Y ahora vamos a coger y va a mover 2. ¿Cuáles van a ser los 2 que se van a mover? Pues esta va a ser buena pregunta. Vamos a coger nuestra cajita, vamos a tenerla ya a mano. Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Mirad, uno de estos, lo que pasa es que este no va a llegar, porque tiene 8 de distancia, ¿vale? Aún está demasiado lejos. Están demasiado lejos. Bueno, una de ellas va a ser esta, ¿vale? Que esto ya cargamos. Bueno, antes de cargar, se van a poner en punta de flecha, ¿vale? Punta de flecha, con lo cual movería la mitad. Y con, bueno, pues simplemente con hacer así, ya, suficiente. Ahora, ¿podríamos bordear? Pues podríamos intentar bordear, a ver qué tal. Podríamos intentar hacer eso. Podríamos intentarlo, vamos a ver. Dejadme que me lo piense. ¿Por qué? Porque si estos deciden atacar, me podrían hacer bastante pupa aquí, ¿vale? Podrían hacerme ya 2 impactos directos si estos atacan. Entonces aquí esto está súper complicado. Pero claro, si arrasa aquí estos, también les vendría muy bien. Venga, pues vamos a bordear, a ver lo que sale. Venga, a ver qué es lo que sale de todo esto, que a lo mejor, con mucha suerte, los cruje a todos en esta primera tirada, ¿vale? Venga,
los bordea y que sea lo que tenga que ser. Si hemos venido ¿a qué? A jugar, hemos venido a jugar, efectivamente. Venga, vamos allá. Entonces, más cositas. ¿Quién se ha activado? Pues vamos a poner por aquí los activados. Venga, este se ha activado. Este de aquí ya queda activado de por sí, ya que este está en melee. Este también está activado porque también está en melee. Y nos quedaría uno más por activar. ¿A quién podemos activar? Y tendría 4 de movimiento. 4 de movimiento. Lo que podemos, o 3 de movimiento. Lo que podemos hacer es reforzar el flanco este de aquí. ¿Vale? Porque estos podrían rodear y hacernos pupa. Entonces, si cogemos, bien ponemos este por aquí moviéndonos 4, o bien este aquí. ¿Qué es lo que compensa? 120 contra 60 puntos. Pues yo creo que compensa los príncipes, ¿eh? Yo creo que compensa los príncipes. Pues venga, vamos a mover los príncipes. Los príncipes sería 1 de movimiento, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Y tiene 2 puntitos de movimiento extras. Por la carta que habíamos sacado antes. Ah, no tiene. Calla. No tiene. Estaba pensando yo que tenía movimiento extra, pero no. Puedes activar 2 unidades, pero nada más. No hay movimientos extras. Bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? No pasa nada tampoco. Venga, pues sería aquí 1 de movimiento que ya le entorpece. Ya, si este quiere hacer aquí el giro, le va a entorpecer y ya tendrá que entablar combate los jinetes contra los príncipes. Así que fenomenal. Sí, contra los príncipes mejor, porque si no, si luchan contra estos, después estos van a ser barridos seguro, segurísimo. Vale, más activaciones. Pues venga, este ya también ha sido activado, así que lo dejamos apañado. Fenomenal. Pues venga, activaciones. Ya están las activaciones, movimiento, ya están hechos los movimientos. Vamos ahora con la fase de disparos. Los príncipes son los únicos que podrían disparar, pero en realidad no pueden hacerlo debido a que se han movido en su totalidad, ¿vale? Al moverse en su totalidad, pues no hay tutía. Muy bien. Pues vamos ahora con hostigadores, que no hay hostigadores por ningún lado, y con ello pues vamos a entablar ya los combates. Vamos a empezar por este combate de aquí, ¿vale? Venga, esto de aquí ya lo podemos retirar porque este no va a hacer nada. Este es el combate que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, empezamos. Tiene punto de flecha, con lo cual le da un +1/+1. Es un 5, o sea, un 6/6. Fenomenal. 6 contra 5, bueno, pues solamente con 2 pues es suficiente para impactar. Venga, va. Pues sacamos por aquí. Pues todo impacta, ¿vale? Además, bueno, de hecho, +1/+1 más la propia carga, con lo cual es un +2/+2, ¿vale? Es un 7/7 ahora mismo. Pues venga, 7 contra 8, pues 1, como sabemos que tenemos que sumarle 1 más, ya que no puedo igualar, pues es a 2 también, ¿vale? Pues a 2 todo impactan 4. Joder, estos han pegado muy duro a la falange púnica, ¿vale? La falange púnica que, bueno, tenían que haber activado los ¿cómo se llama esto? Que no me sale, perdonad. La falange, tenían que haber activado la falange para ver si podían afrontar pues a la caballería romana, pero no ha podido ser. Vale, ahora va la falange púnica. La falange púnica ataca. ¿Con cuánto ataca? Ataca 4 contra 7, así que va a 4. Va a 4. Vamos a ver si hay suerte. Vale, impactan estos 2 y son profesionales, con lo cual 5. Por cierto, tienen picas, ¿vale? Picas significa que tiene un +1/+1 contra monturas. Así que un +1/+1. Vale, entonces serían 5 contra 7 a 3. Había salido un 2. Con lo cual no hace absolutamente nada. Vale, y ahora serían 5 contra 5, con lo cual el 1 es la única pica. ¿Vale? Le hace 3 impactos. Fenomenal. 3 impactos que se comen aquí. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado. Tienen estos un -1/-1, ¿vale? Lo diré.
en la defensa, debido a que les está atacando por la retaguardia. Pero bueno, como ya le habíamos sumado un +2 y tal, lo único que fallaba era con unos. Así que no lo había contado por eso mismo, ¿vale? Venga, pues esto ya lo podemos retirar de aquí, esto no hace nada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues ¿quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido, bueno, de momento, la falange pónica. ¿Cuánta moral tiene? Tiene 8 y tiene ahí 4. 8 menos 4, 4. Pues vamos a ver si hay suerte y no se rompen. No se rompen, sale un 1. Un 1 siempre es acierto respecto a la moral, ¿vale? Pues no se rompen, estos siguen aquí aguantando, hacen y aguantan ahí todo lo que le echen. ¡Vámonos ahí! ¡Fenomenal! Pues vamos ahora con la parte del general. Por cierto, no me lo habéis dicho, pero había que jugar esta, ¿eh? El perdedor del combate hace un chequeo de moral. Mira, un chequeo de moral de -2. Pues no pasa nada, porque ha sacado un 1, ¿vale? Eso siempre es acertado. Así que, pues ni tan mal. Otra cosa que no hemos jugado ha sido cartas, ¿vale? No he querido jugar a cartas con las cartas porque ahora mismo, sí, vale, Aníbal está bastante bien de cartas, pero el romano no. El romano no ha decidido jugar ninguna porque fijaros que está súper fastidiado. Y el jugador de Aníbal, pues de momento no ha querido jugar ninguna. De momento. Aquí posiblemente sí, porque aquí se juega mucho porque está el general. Entonces aquí Aníbal sí va a querer jugar alguna cartita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Cogemos cartita, de hecho vamos a hacer una cosa, vamos a poner este aquí y vamos a poner este aquí, porque así no se me olvidan. Activamos este combate, ¿vale? Activamos este combate y viene así, dice, cambia el viento, el ataque de proyectiles falla, nada. Esto se va para su casa. Vale, y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues Escipión no va a jugar ninguna carta porque solo le quedan 3 y está muy chungo, ¿vale? Está bastante cansadito de dar órdenes. Vamos a ver qué es lo que tiene Aníbal para jugar. Aníbal lo que tiene ahora mismo es el defensor de combate con 2 dados adicionales. Pues va a jugar esta, ¿eh? Se lo va a jugar todo. Se lo va a jugar todo. Disparos no tienen efectos, ataques, más bien son estos que tienen por aquí de defensa. Dice, el defensor sorprende al atacante con la entereza de la defensa en sus filas. No hay combate este turno. No hay combate este turno. Esta sería muy buena, pero también me quita de poder activar 2 unidades. Así que una cosa o la otra. Vale. Pues se queda como está. Va a utilizar esta carta. Y esta carta lo que va a hacer va a ser que el defensor pues va a tirar 2 dados adicionales. Empieza el romano. El romano ya no tiene carga, no tiene nada, entonces va a atacar con lo que tiene ahora mismo puesto, que es un 5 contra 5, así que va a 2. Vamos allá. Vale, impacta todo. Y ahora va de 5, pero miento. Va de 6. ¿Vale? 6 porque está general, 6 contra 5 y ahora va 6 contra 8, así que va a 3. Va a 3, impacta, pues 3, va a hacer 3 impactos, está claro que esta unidad ya casca, pero va a intentar hacer el mayor daño posible, ¿vale? Este se comería 3, va a intentar hacer el mayor daño posible estos de aquí. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues aquí hay que restar 2, ¿vale? Hay que restar 2 debido a que por cada... Si os fijáis aquí, por cada 3 heridas hay que restar 1, más 1 en el combate melee y también a distancia. Con lo cual hay que restar 2, que serían 2 contra 8. ¿Por qué 8? Porque está el general, ¿vale? 2 contra 8, pues nada, solamente 6. Solo 6. ¿Y con cuántos dadetes? Bueno, pues ya sabemos que 4 dadetes. Ya, esto no hace falta ya que os diga cuántos dadetes se juegan porque ya sabemos cómo va. Venga, 6, pues mirad, impactan 2 y además tengo que tirar otros 2 dadetes debido a que puedo lanzar 2 dadetes adicionales. Nada, pues nada, no hemos hecho nada, solo 2 impactos. Vale, y ahora vamos de 2 a 6, pues de 2 a 6 a 5. Esta vez a 5 y sale un impacto. ¿Son profesionales? ¡Ah, qué pena! Pues nada. Un impacto que ha generado a este de aquí. Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues esta unidad queda destruida, ¿vale? 160 puntos, le ha dolido un montón a Aníbal, muchísimo le ha dolido.
Voy a ponerlo por aquí fuera, ¿vale? Buah, pues le ha destrozado, pero bien. Le ha destrozado, pero bien. Eso le ha hecho bastante pupa. Pero ahora viene Paco con las rebajas. Ahora viene Paco con las rebajas. ¿Por qué? Porque ahora este frente está abierto, ¿vale? Este frente está abierto. Si se puede activar estos, pueden atacar aquí con flechitas guapas, ¿vale? Y además estos, si se activan, pues pueden hacer una carga guapa y arrasar con todo lo que pillen, ¿vale? Pueden arrasar. Y estos pueden arrasar aquí también. ¡Buah! Se puede liar muy parda, pero que muy parda. Fenomenal. Veamos, vamos con este combate de aquí abajo, que sería, a ver, arenga. Las tropas reciben la arenga, ¿vale? Del oficial. Debe haber oficial. Pues sí, hay un oficial porque no ha sido eliminado. Entonces, +2/+2 y +1/+1 en este combate, ¿vale? Pues tanto para el defensor como para el combatiente, ¿vale? Pues venga, entonces tenemos +2/+2 para el ataque de los príncipes, que son 6 contra 6 contra 6, habíamos dicho 6 contra 7, pues 6 contra 7 a doses. Vamos a ver qué es lo que pasa. A doses, vale, son profesionales. Así que de momento 3 impactos. Los príncipes son profesionales. No son profesionales los príncipes, creía que sí. Pero no son, con lo cual este 1 es un fallo. Vale, vamos lo mismo. 4 contra... perdón, 6 contra 6. Pues nada, a doses también. Buah, esto es... la pena, ¿sabes? A doses, toma, 3 impactos. Jopetas. Jopetas, tío. Vale, y ahora va, pues, estos de aquí. Ahora van estos de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo dicho, no estoy jugando cartas ni por un lado ni por otro, ya que no, de momento, mirad, a este solamente le quedan 1, 2, bueno, le quedan 5 cartas. Le quedan 5 cartas, pero aún así no son cartas que realmente... es que no son cartas que realmente sean necesarias, ¿sabes? Entonces, naranja china. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora va a devolver este el daño. ¿Y qué daño va a hacer? Bueno, pues tenemos un -1 debido a que está estos de aquí, ¿vale? Tienen estos tres daños, pero tienen un +2/+2 de esto. Con lo cual, +2/+2 es 7 menos este de aquí, son 6. 6 contra, acordaros que tiene aquí un +1/+1. 6 contra 6, pues nada, a doses. Vamos allá. Vale, y estos sí son profesionales. Vale, pues impactan 3. Impactan 3. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora serían de 6, ¿vale? Contra 6 contra 8. Pues a 3 es. Un poquito más difícil. Impacta todo. Así que 3 pupas. ¿Qué tal? ¿Vale? 3 pupitas. Fenomenal. ¿Qué ha pasado aquí? Que ha habido empate, ¿vale? En caso de empate, los dos tienen que hacer el chequeo de moral. Pues vamos allá. Retiramos este. Chequeo de moral. Vamos a ver. 3 y 3, 6 y 1, 7. Vale, 7, 7, 7. Ah, no, tiene 7 vidas. Nada, este ha muerto. Este ha muerto. No hay que sacar chequeo de moral por ningún lado porque estos príncipes se han ido para su casa. 120 puntos extra para Aníbal. Fenomenal. Y ahora, como eso han sido derrotados, estos han salido victoriosos, de momento no hay que hacer chequeo de moral. Siguen manteniéndose ahí en compostura. Pero le queda una vida que estos van a cascar, pero vamos, pero a la de ya. A la de ya. Muy bien, muy bien. Pues con esto ya hemos terminado el combate. Vamos ahora a la fase de huida. Nadie está huyendo hacia ningún lado. Y ahora vamos a la fase de fin de turno, que es robar una carta para el romano. Tenemos aquí mal augurio. Todas las unidades del enemigo tienen un -2 durante el turno. Pueden chequear para todos los chequeos que realicen. No está mal. Y el defensor del combate con 2 dados adicionales. Esta carta está muy súper bien. Fenomenal. Pues turno de Aníbal. Vamos a ver, ¿qué va a hacer Aníbal? Aníbal tiene posibilidades, tiene bastantes posibilidades. Tiene aquí para el liderazgo, ¿vale? Por ejemplo, puede activar tantas unidades como el valor de liderazgo. ¿Qué liderazgo tiene? Tiene 8.
tiene ahora mismo 1, 2, 3, 4 y 5, porque este está en combate, ¿vale? Podría activar las 5. 5, 5, 5, 5. Y 6, perdón. Y 6. 5 y 6. Vale, venga, vamos a utilizar esta carta, ¿vale? Venga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien, pues vamos a activar todas. Vamos a activar todo lo que hay. Todo lo que hay. Entonces, lo primero de todo, vamos a activar este. Este se pone aquí, ¿vale? Fijaros que ahí impacta, con lo cual este vendría así, por el flanco, y pondríamos 2 aquí, porque ataca por la retaguardia. Fenomenal. 1, vamos a poner esto bien, 1 y 2. Bien, ahora este va a moverse hasta aquí, ¿vale? Este entraría así y atacaría con 3. Vamos a ver. Esto va a ser mucha tela para el general, ¿eh? No sé si el general va a soportarlo. 2. Ahí va, lo he movido por ahí un poquito, perdonad. Lo he movido un poquito. 2 y 3. 2 y 3. Además, este, ¿vale? Va a girarse aquí. Porque cabe, o sea, esto, lo pasaje, yo lo tengo mal colocado, cabe, así que este atacaría aquí y esto ya se come 2 impactos directos. Vendría aquí así, ¿vale? Y atacaría por aquí, bueno, este recibiría impactos por aquí, pero bueno, no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Este le hace 2 impactos directos, 1 y 2. Son 3 y 2, 5, le quedan 2 vidas, ¿vale? Estos se van para su casa, ¿vale? Por cierto, esto no tocaría a este de aquí, ¿vale? Simplemente se come estos y ya está. Y esto quedaría así. De hecho, esto quedaría aquí. Quedaría aquí por la eliminación que hemos hecho, ¿vale? Así que aquí solo es un dadete. Aquí solo es un dadete. Fenomenal. Y ahora moveríamos esos de ahí. Vamos a ver. Moveríamos estos de aquí, que irían contra estos, que serían más que de sobra, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Lo dejamos así y ya está. Eso no hace falta ni contarlo porque eso se haría así sin problemas. Bien. Y ahora podríamos mover estos. Esto lo vamos a mover un puntito y medio, si os parece bien. Va a ser un puntito, aquí un puntito, ¿vale? Y ahora medio punto hasta aquí, que sería, medio punto sería hasta aquí más o menos, puntito y medio, ¿vale? Puntito y medio, y yo creo que sí alcanzaría hasta aquí, no habría ningún problema. Y ahora estos de aquí, pues estos de aquí ya sí que moverían un puntito para allá, ¿vale? Y moveríamos 1 y ahí lo dejamos, ¿vale? Ahí lo dejamos. Sí, ¿tendrían línea de visión? No tienen línea de visión, pero bueno, la cuestión es ir acercando las tropas para atacar a distancia aquí. Fenomenal. Pues ya se ha activado todo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya hemos hecho los movimientos, ahora tocarían los disparos. Bien, disparar. Vamos a intentar disparar de aquí a aquí. ¿Llegaría? Pues a ver, son 3, ¿vale? 3, ponemos aquí, y 3, 6, 7, y fijaros que llegaría, ¿vale? 7 y pico llegaría, pero tienen un -1 debido a que no tienen línea de visión, ya que lo tapa la caballería. Porque hay que trazar siempre desde la zona central, ¿vale? La zona central toca aquí, con lo cual no tendría línea de visión como tal, pero sí pueden disparar en arco. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería? Sería disparar 2 dados.
serían con 2 dados, sí. ¿Por qué? Porque está a larga distancia. Si estuviesen a corta distancia, que es justo la mitad o menos, pues serían con 4 dados. Pues vamos a ver. Primero vamos a lanzar los dadetes y ahora os digo qué es lo que ocurre. Venga, lanzamos los dadetes, sale un 6 y un 3. Un 6 siempre es impacto. Tienen fuerza 3, ¿vale? Contra resistencia 5. Pues con un 4, 3... No, con 3 sería suficiente, ¿vale? Con 3 impacta. Pues mirad, con 3 ha impactado. Ahora bien, ahora de 3 a 8, de 3 a 8 requiere de 6, ¿vale? Requiere de 6. Esto va a ser complicado. 5 y 4, nada. Nada. De 3 a 8 van 5, se necesita sumar uno más, nada. ¡Qué pena! Bueno, pues se intentó, pero no pudo ser. Aún así tenían un -1, acordaros, por la línea de visión, con lo cual me da igual que han fallado. Fenomenal. Estos de aquí, ¿tienen línea de visión contra alguien? No tienen línea de visión, ¿vale? Sí o sí. A ver, son 3, a ver que lo he movido un poquito, 3 y 3, 6, ¿vale? Podrían atacar aquí, en arco también, podrían intentar atacar aquí. ¿Vale? Pues van a intentarlo. Venga, van a intentarlo. Acordaos, tiene un -1 porque este le bloquea la línea de visión. Con 2 dadetes vamos a lanzar. A ver qué es lo que sale. Un 1 y no son profesionales y un 5. Con un 5 me parece a mí que no. Porque son 3 -1 por lo de la línea de visión. Son 2. De 2 a 5. De 2 a 5 son 4. Pues mirad, sí, un impacto. Un impacto, fenomenal. Y ahora vamos a ver, sale un 3, nada. Ahora ya sí que no, porque tienen 6. Así que es de 2 a 6, se requiere un 5, nada. De 2 a 6, no, perdón, un 4. De 2 a 6, no, de 2 a 6 un 5, sí, perdonad. De 2 a 6 un 5, así que nada de nada, no se puede. Bueno, se intentó, por lo menos ya han lanzado las primeras flechas los arqueros púnicos, pero son muy bestias, ¿eh? En cuanto se aproximen un poquito el enemigo, va a arrasar con todo. Vale, más cositas, vamos a ver. Vamos a empezar ya con hostigadores, así que no hay hostigadores. Vamos entonces con los combates. Vamos con los combates. ¿Cuál empezamos? Vamos a empezar por aquel aquí, venga. Perdonad. Venga, pues entonces, este simplemente ha hecho una carga, con lo cual es un +1/+1 en el ataque y se acabó. Lanzamos los 4 dadetes, que van a ser 6 contra 5, venga, a 2. Vale, como son profesionales, pues repiten. Vale, pues nada, 3 impactos. Y ahora van de 5 a 7. Miento, de 6 a 7, con lo cual a 2 está bien. Pues impactan los 3. Fenomenal. Impactan los 3. Pero ahora golpean los príncipes a la caballería, ¿vale? Y vamos a ver cómo les hace de pupa. Pues cogemos aquí, vamos a ver, lanzamos los dadetes. Los príncipes no son profesionales, con lo cual naranja de la China, y creo que hacen 2 impactos, porque son de 4 a 6, pues son a 3, con lo cual no hay ningún problema. Y ahora de 4 a 5 con 2 más que de sobra. 2 impactos. Bien, ¿quién ha ganado la batalla? ¡Ey! Que no me lo decís, no me lo decís. Vamos a ver esto de aquí, que no me lo habéis dicho. Terreno inestable. Ambas unidades en combate quedan rotas tras el chequeo de moral. Si ya lo estuvieran, no tiene efecto. Ambas unidades en combate. ¡Oh! Quedan rotas tras el chequeo de moral. Vale. Vale, pues nada. Pues ¿qué le vamos a hacer? Ambas unidades. Pues nada, las dos están rotas. Terreno inestable. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues tras el chequeo de moral. Así que da absolutamente igual. Bueno, primero vamos a hacer el chequeo de moral, ¿vale? Vamos a hacer el chequeo de moral de esta unidad que ha sido la perdedora. Como ha sido la perdedora, el general está muy largo, está muy lejos, quiero decir, no llega, ¿veis? No alcanza, y tiene un alcance de 3, con lo cual son 5. Bueno, lo va a tener muy fácil, ¿no? Lo va a superar. Un 6.
pues se ha roto. ¿Vale? Esta unidad queda rota. Vaya. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que iba a romperse esa unidad. Pues vale, venga, esta unidad está rota. Ahora va a tener un -1/-1 a todo. Pues vale. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Dice, ambas unidades en combate quedan rotas tras el chequeo de moral. O sea, ¿qué pasa primero? El chequeo de moral. Si ya estuvieran rotas no tiene efecto, ¿vale? Pues entonces este está roto de por sí y este pues ya patatín patatán. Es por si hubiera pasado el chequeo de moral esta, pues quedaría rota sí o sí. Vale, pues ambas unidades quedan rotas. No pasa nada, no pasa nada. Fenomenal, pues vamos ahora con este de aquí. Este de aquí va a ser contundente, ¿vale? Va a ser bastante contundente. Entonces, vamos a empezar con este. Este va a tener un... porque no lo he activado. No los he activado, pero los podía haber activado para haber hecho aquí... ¡Buah! Le he pifiado, le he pifiado. A ver, aunque estén entablado en combate, si tú lo activas, ¿vale? Que era lo que tenía que haber hecho. Si tú los activas igualmente, lo que podías hacer es coger y estas dos que están aquí, haber utilizado para rodear al enemigo. Pero como no lo he activado, no puedo rodear. Con lo cual van a lanzar dos dadetes y lo que salga. Aquí tiene 3 impactos, con lo cual va a tener un -1/-1. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, dos dadetes, 3 contra 7, pues a 4. 3 contra 7 a 5, perdón. A 5, vale, pues nada, son profesionales. Un 6, vale, pues un impacto. Y ahora va de 3 contra 5. Perdón, sí, de 3 contra 5 a 3 es. Vale, pues un impacto. Fenomenal. Un impacto. Vamos a ver si soy capaz de coger estos tokens puñeteros que son más pequeños que la madre del cordero. Venga, pues ahí tenemos. Y ahora vamos a recibir el impacto de la caballería. Vamos a ver qué es lo que pasa con la caballería. La caballería lanza dos dadetes. Ah, por cierto, esperad un momento. Tengo que lanzar un dado extra. ¿Por qué? Porque este está aquí, acompañando. Entonces tendría un -1. Un -1/-1 a la defensa, ¿vale? Si mal no recuerdo, había salido también un 4, con lo cual este hubiera valido. Pues vamos a lanzarle a ver si por algún casual también hace impacto. Vamos a ver, sale un 1, podemos repetir. Sale un 6, vale, pues ahora sí, causa 2 impactos. Vale, ahora sí que sí. Causa 2 impactos. Ahora viene este. Este que me va a atacar, que tiene pues un -1/-1, debido a que tiene aquí este de 3, que son 4 contra 5, pues a 2. Vamos a ver. A 2, vale, impacta todo. Y ahora de 5 contra 8, que son a 4. Que impacta todo, vale, pues le hace 2 impactos. Joder, qué potro ha tenido aquí el romano, la verdad es que está pegando duro. Y vamos a ver, vale, pues 1, 2, 3, esto lo ponemos así, vale. Bien, ¿quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido pues ninguno de los dos, ¿vale? El único que la ha perdido realmente ha sido este de aquí, porque son 3, 4, 5, 6, 7. Esta unidad se ha ido para su casa, porque el máximo de impactos que puede recibir son 7. Con lo cual se ha muerto para un rato. ¿Vale? Este se ha muerto. Con lo cual ya nos lo quitamos de en medio. Aquí los elefantes no han hecho absolutamente nada de nada, excepto esos 2 impactos que le han venido muy bien. Pero que muy bien. Fenomenal. Pues esos ya están, ¿vale? Esos ya se han liado bien parda y bien gorda y bien de todo. Pues vamos a ver, vamos a empezar por estos de aquí. Fijaros que aquí estos van a tener también un bueno, estos van a tener un -1, bueno, va a ser la pera limonera. Vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Lo primero, el enemigo tiene terror, aparte, va a sufrir terror, aparte estos son profesionales, tienen carga, pues tienen muchísimas cosas, ¿vale? Tienen mogollón de cosas. Vamos a empezar. Hacemos un ataque con 4 dadetes y además tiene un -1 por el flanco y otro -1 debido a que tiene aquí un acompañante, ¿vale? Con lo cual son... miento.
sería -1, un -2 más porque está por el flanco, o sea, por la retaguardia, y además este de aquí, con lo cual es un -4, ¿vale? -4 contra 8, acordaros que está el general, son 4, pues vale, venga, pues entonces ya solo con uno se pifian, porque aquí ya he hecho la carga y todo, con uno se pifia. Vale, pues vamos allá. Fenomenal, todo impacta, ¿vale? Y lo mismo para el otro, o sea, directamente con uno se pifia, o sea que... Vale, y como son profesionales, lanzamos y... todo impacta, todo impacta. Fenomenal, pues 4 impactos que se va a comer este bicho. De momento 4 impactos. Vamos a ver, 3, vamos a dejar 1, ¿vale? 3 y 1, 4. Vale, pues ahora va el romano. El romano, 4, a ver, 4, 5, 6, pues está a 1 de morir. Está a 1 de morir. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Que este va a recibir ahora los impactos de los equites alares. Entonces, como solo tenía aquí 2 impactos, no va a haber ningún problema. Va a ser 5 contra 7, pues a 3. 5 contra 7 a 3. A 3, vale, pues este falla. Y ahora 5 contra 7, ¿no? 5 contra 7. Y ahora 5 contra 8 a 4. Es un poquito más difícil. A 4 impacta todo, ¿eh? Impacta todo. Así que mucho ojito. 3 impactos. 3 impactos que se come estos de aquí. Vale, ¿quién ha perdido la batalla? La ha perdido estos de aquí. Vamos a ver si se rompen. Vamos a ver si se rompen. Lanzamos el dadete. Por cierto, vamos a hacer una cosa porque se me ha olvidado por completo y no me lo decís. Este para esta batalla y este para esta batalla. Joder, que siempre se me olvida esto. Dice ataque en profundidad. Si el defensor huye o es destruido, el atacante podrá mover de nuevo la mitad de su movimiento e incluso cargar. ¿Vale? Importante. Vale. Y aquí es que no tiene nada. O sea... Bueno, sí, tiene esta carta que podía jugar, ¿vale? Permitirme que haga un pequeño rewind, que va a usar esta carta de aquí. Va a usar esa carta de aquí, ¿vale? Y nada más. Va a usar esta carta de aquí, ¿vale? Que es para lanzar 2 dados adicionales. Así que de momento lleva, pues eso, 3 impactos. Vamos a ver los otros, ¿vale? Estos impactarían también. Y, vale, 2 unos, pues como son profesionales, pues solo impactaría otro más. Vale, pues 4. 4. Fenomenal. Vale, pues 4 impactos por un bando y 4 impactos por otro. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Venga, pues esta carta se va. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir que como hay que hacer 2 chequeos, uno por el atacante y otro por el defensor, ¿vale? A ver quién se rompe. Primero vamos a empezar por el atacante. Venga, el atacante sale un 1, no hay ningún problema, no se rompe. Vamos a ver el defensor. El defensor sale un 6, se rompe por completo. No hace falta que haga la cuenta, ¿vale? No hace falta que haga la cuenta porque son 3, 4, 5, 6. 6 menos 8 menos 6, incluso este le podemos poner 9 menos 6 a 3, con lo cual se rompe. Se rompe, un 6 siempre es una caca de la vaca, ¿vale? Por mucho que lo intente bajar, va a ser complicado. Va a ser muy difícil. Vale, pues venga, esto ya hemos finiquitado. Vamos ahora con este de aquí. Venga, esto de aquí se va. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y dice que bajas oficiales. Si produces una herida o más al enemigo, se coloca la unidad en el marcador sin oficiales. Vale, pues ya estaría. Fenomenal. Vale, vamos a ver qué es lo que juega aquí este pollo. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Dice, atacante y defensor, si tiene una unidad amiga que pueda disparar al rival, le dispara aunque esté en combate. Primero se resuelven los disparos sin efectos adicionales. Se resuelve... ¡Oh! Pues sí, va a poder jugar esta carta.
Si dos unidades están en contacto con el defensor recibe un impacto y se rompe antes del combate. 3, 4, 5, 6, 7. Va a usar esta carta mejor, ¿vale? Porque está entablado con 2. Va a usar esta carta directamente. Esta carta es buenísima, ¿vale? Va a usar esta carta. Vamos a ver que si puede jugar algo. Es que no tiene nada tampoco. Antes de recibir un ataque de proyectiles, los soldados se ponen a cubierto. Nada. Si la unidad contiene un general y recibe al menos un impacto, el general cae herido. Es que no tiene nada, ¿vale? No tiene nada el romano para poder defenderse. Vale, pues directamente se va a comer un impacto. Igualmente, ¿vale? Si dos unidades están en contacto con un defensor, el defensor recibe un impacto y se rompe antes del combate, con lo cual recibe el impacto y esta unidad cae directamente. O sea, no se rompe más porque ya está. Con lo cual, esto ya vienen por aquí, esto vienen por allá, y esta unidad se va para su casa. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues que ha ganado la batalla Aníbal, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí, ya lo tenemos apañado. Voy a ir colocando cositas, perdonadme que vaya colocando por aquí cosas. Esto se va. Y Aníbal pues ha ganado la batalla porque ha destruido al general. Como veis aquí ya van 360, 480... 500 puntos, o sea, aquí va un montón de puntos que sinceramente le ha hecho trizas, bastante trizas al enemigo. Así que nada, pues así han quedado las cosas. Hemos cambiado la historia, ¿vale? Hemos cambiado bastante la historia porque aquí Aníbal fue derrotado. Pero por lo que sea aquí nos ha salido bastante bien el asunto, hemos ido todo a la carga, al igual que los romanos han ido a por todas, lo único que no han podido utilizar el onagro porque evidentemente han entrado en combate demasiado pronto, más de lo previsto, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. A ver si en futuros vídeos, porque tenemos una campaña súper larga, para poder seguir viendo más unidades y nuevas cositas. Como veis, los elefantes hacen muchísima pupa, ¿eh? Arrasan con todo lo que pillen, hacen mucha pupa. Ahí por donde entran, lo aniquilan. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, completamente gratuito. No, les ayudéis un montón para poder continuar con este gran proyecto. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, hasta en WhatsApp estamos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!